Vamos a por nuestra invitada. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la AVT. Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mm, Desde el punto de vista legal, Carmen, tú como abogada representante, pues estoy pensando, de tantas víctimas del terrorismo, ¿se puede hacer algo contra una decisión así? ¿Es legal? Pues a ver, es legal, claro que es legal, pero aquí la cuestión es que el acercamiento, la dispersión, como bien ha explicado Nicolás, no es tanto una cuestión de legalidad penitenciaria, sino que fue una cuestión de política penitenciaria, ¿no? Por lo tanto, tan legal es acercarlos como alejarlos, ¿no? Y por eso, cuando hoy muchas de las víctimas a las que hemos tenido que llamar para informarles pues de que el asesino de su marido, de su hijo, iba a ser acercado a una prisión del País Vasco, ¿no? Ante su impotencia me pedían, Carmen, pero haz algo. Y les he tenido que Claro. explicar que es que legalmente yo no puedo hacer nada. Ujú. Carmen, hasta donde puedas contar, ¿eh? Y no voy a poner nombres. ¿Qué te han dicho? ¿Cómo están? Pues la verdad es que hoy ha sido un día duro. Bueno, todo este curso viene siendo muy duro y justo el otro día lo comentábamos en la VT, que acabábamos un poco cansados pues de todo lo que ha ocurrido durante este curso, ¿no? Pero es cierto que los traslados que nos han anunciado el día de hoy pues nos han parecido especialmente sangrantes, ¿no? Todos nos han costado, pero yo reconozco que a medida que iba leyendo el listado, ¿no?, la comunicación que nos han hecho llegar por parte del Ministerio del Interior, y he visto quiénes eran los acercados, pues claro, yo en mi cabeza solo pensaba en todas las víctimas, ¿no? De ahí que, bueno, mis compañeras del departamento psicológico de la VT, que son las que se encargan de avisarlas, se han puesto rápidamente en marcha porque había solo de víctimas mortales, sumaban más de 44 víctimas, ¿no? Joder. Eh, Y, y la verdad es que ahora hace un rato he hablado con ellas para ver un poco cómo habían sido las reacciones. A mí me han llamado alguna víctima en concreto especialmente hecha polvo. Y lo que hemos visto es que la reacción de impotencia, de rabia, de resignación, de ansiedad ha sido común. Pero además, y esto lo quiero destacar, no tanto, me decían las psicólogas, Carmen, no tanto por lo que hoy les hemos anunciado, sino por lo que viene pasando durante todo este tiempo, ¿no? Y ese es el claro. problema, y Nicolás lo ha explicado muy bien, ¿no? No es tanto la decisión del acercamiento, de cuál es la prisión en la que va a cumplir la condena el asesino de su familiar, sino es el contexto en el que estas decisiones se están produciendo. Y es inevitable que las víctimas empiecen a desconfiar del Estado de Derecho, que es algo que les ha caracterizado siempre, ¿no? Esa confianza en que se iba a hacer justicia por el asesinato de sus seres queridos, ¿no? Mm, Pues por tu información y por la experiencia, Carmen, de estos 6 jefes de ETA, se dice pronto, ¿eh? De los 11 premiados, 6 jefes de ETA. ¿Es posible que ninguno de los 6 sepa nada de los casi 400 crímenes sin resolver? no, al revés, no tengo ninguna duda que así a bote pronto me viene a la cabeza pues los dirigentes del Comando Madrid, por ejemplo, Ainhoa Múgica y Olarra Guridi, que no tengo duda de que saben más de lo que dicen. En concreto, yo tengo un atentado en concreto del Comando Madrid que está sin resolver, del que me podrían ofrecer mucha información. Gorka Palacios es otro de los acercados, del que yo he pedido el procesamiento precisamente en este atentado del Comando Madrid, que está sin resolver. Iglesias Chouzas, tampoco tengo duda de que tendría mucho de lo que hablar. Bueno, en general yo creo que todos podrían contar y, por supuesto, más de lo que cuentan, que es nada, ¿no? Pero yo esto también lo vengo diciendo en este tiempo. Muchos de ellos, bueno, de los que he nombrado, además, porque colaboraran con la justicia no iba a implicar ni un año más en la cárcel por su parte. O sea, quiero decir que podrían colaborar sin consecuencias para ellos. Y hoy es el día que ninguno de ellos lo ha hecho. Antonio, me acompaña Antonio Nicolás. Antonio,
Sí, Carmen, una pregunta desde, como siempre, el máximo respecto a las víctimas. Hablabas del contexto, de lo que está pasando, y yo te pregunto, ¿qué está pasando también incluso entre las víctimas para que haya un homenaje a Miguel Ángel Blanco y haya asociaciones de víctimas que no acuden, para que haya un acto con el líder de la oposición y haya asociaciones de víctimas que no acuden? ¿Qué está pasando? Bueno, esta es una pregunta que quizá tendrían que contestar ellas, ¿no? Pero bueno, yo creo que los motivos en el caso de la VT, por ejemplo, para no asistir al acto del homenaje a Miguel Ángel Blanco en Ermua, era precisamente la presencia del presidente Pedro Sánchez, ¿no? Y sobre todo, ya no tanto por la mera presencia, sino la incoherencia que desde la VT considerábamos de ese acto, ¿no? La presidenta de la VT ha sido muy clara estos días. No se puede pactar con los herederos del brazo institucional de ETA y homenajear a las víctimas. Es que en esto no hay medias tintas. O estás con las víctimas o estás con los verdugos, ¿no? Y aquí vemos que hay una estrategia para blanquear, una estrategia para pasar página, una estrategia para reescribir la historia y encima de la mano de los herederos del brazo institucional de ETA, ¿no? Por lo tanto, eso a muchas víctimas les produce un dolor, como digo, ese es el contexto del que yo hablaba antes. Al final, el colectivo de víctimas es variado y es verdad que hay opiniones para todos los gustos. En la VT hablamos de las víctimas que representamos a más de 4.000 víctimas del terrorismo y de las víctimas con las que llaman por teléfono para quejarse, por ejemplo, de la presencia de Pedro Sánchez en ese acto, ¿no? Entonces, la ausencia de algunas asociaciones de víctimas en ese acto concreto pues se debió precisamente a esa incoherencia que se consideró por parte de Pedro Sánchez y esa intencionalidad de instrumentalizar ese homenaje a Miguel Ángel Blanco. En fin, no es un día fácil para una abogada, pero mucho menos, sin duda, para tus representados o defendidos. Y si les debe reconocer, sí, hombre, creo que puedes decir muchas cosas, y se les debe de reconocer, que yo no sé si se les reconoce oficialmente, su trabajo, y muchas veces no sé si les ven como adversarios, ¿no? Parte de lo que pueda o no doler la crítica de una víctima, de las víctimas, o de una parte de las víctimas, a una gestión determinada del gobierno. Pero yo sí quiero incidir en esa cuestión, una de las que ha dicho que me parece fundamental, que es la de el intento que tienen algunos de minusvalorar el daño causado por la banda terrorista, que es a las víctimas, desde luego, claro que es a las víctimas, pero también es a la España democrática, a la España constitucional, a la España de la libertad, a la España del 78, a la España de la concordia. Ese daño que hicieron desde hace mucho tiempo, el PNV siempre lo quiso menguar, siempre quiso darle una sensación de liviandad a todo aquello, ¿no? El problema es que esa estrategia de quitarle importancia a lo que tuvo una importancia extraordinaria se haya extendido por la política española. Eso es lo que a mí me encabrita. Y por eso yo creo que las víctimas, en contra de lo que han dicho algunos, tienen razón cuando dicen que en la ley de memoria democrática no se hace ninguna referencia a ellos, porque aunque haya muchas leyes que hagan referencia a las víctimas del terrorismo, pero esta ley, por su título, tiene un valor omnicomprensivo. Totalmente. De la memoria, y entonces si es omnicomprensivo, como está el franquismo, luego podemos estar de acuerdo o no, pero como está el franquismo tenía que estar también ETA. Cuanto menos. ¿Entiendes? Claro, porque ellos tenían esa vocación de memoria democrática. Pues bien, pues metamos todo. Y si no, digan ustedes, una ley de los delitos durante el franquismo. Pues bien, pues es distinta. Las víctimas ahí no tienen que decir nada probablemente, pero si dice de memoria, se entiende que es de memoria global, claro, en la que está introducida también las víctimas del terrorismo de ETA, claro. En fin. Y además, un apunte muy breve, no solo es que no se hable de las víctimas del terrorismo, es que se victimiza a los terroristas, y no solo de ETA, porque aquí no podemos olvidar que durante la transición ha habido otros muchos grupos terroristas, como han podido ser el FRAP o han podido ser los Orapo, que han asesinado a más en el caso de los Grapo, 93 personas. Claro. Y al final se victimiza
a aquellas personas que han pertenecido a esos grupos terroristas y se nos venden como víctimas del franquismo. En cualquier caso, lo dicho, no es un día fácil, pero estoy pensando en tantas víctimas a quien queremos tanto que, en fin, se me pone la piel de gallina. Es imposible ponerse en el lugar, por ejemplo, de mi admirada Conchita. Conchita. Sí, sin duda. Ya. Carmen, gracias por atendernos. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la VT. Besos y abrazos en casa. Gracias, Ángela. Adiós, chao, chao.